Bienvenidos al Spitzenkorper Telema. El pasaje que examinamos esta noche proviene del estudio fundamental del hermetismo renacentista de Frances Yates, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, publicado en 1964. Yates estaba reconstruyendo la genealogía intelectual de un problema que había perseguido a los hermetistas cristianos desde el siglo IV, como reconciliar las enseñanzas de Hermes Trismegisto, el legendario sabio egipcio cuyos escritos parecían contener sabiduría antigua e incluso profecía cristiana, con la explícita condena teológica de esas mismas enseñanzas por parte de Agustín de Hipona. Esta no es una preocupación periférica. La recuperación de los textos herméticos en la Florencia del siglo XV se convirtió en la chispa intelectual que encendió la magia del Renacimiento, la filosofía neoplatónica y, en última instancia, la propia revolución científica. Yates está rastreando el mecanismo exacto por el cual los pensadores del Renacimiento neutralizaron la autoridad de Agustín, y al hacerlo, ilumina lo que podríamos llamar el movimiento hermenéutico arquetípico, la reinterpretación de textos peligrosos como corruptos o incomprendidos. Estamos leyendo la historia de cómo se reinventa la autoridad. La corriente de pensamiento aquí pertenece a la historia de la cultura intelectual del Renacimiento en su momento de máxima tensión creativa, el periodo entre aproximadamente 1460 y 1600, cuando la recuperación de manuscritos griegos de Bizancio creó un espacio intelectual libre. Yates posiciona esto no como mero anticuario sino como la recuperación de lo que se creía que era una cadena ininterrumpida de sabiduría antigua que se extendía desde Egipto, pasando por Platón, hasta los mismos padres de la Iglesia. Los escritos herméticos no eran curiosidades exóticas. Eran la columna vertebral de una cosmología en competencia. Y Agustín los había atacado directamente. El pasaje comienza con Lactancio, el apologista cristiano del siglo IV que leyó Asclepio y Epimandro y reconoció en ellos referencias al Hijo de Dios, y el Logos creativo. Para Lactancio Hermes Trismegisto era un profeta gentil, una voz pagana que daba testimonio de la verdad cristiana. Lo cita junto a las sibilas como una de esas figuras, fuera de la revelación abrahámica, que de alguna manera vislumbró la venida de Cristo. Lactancio construye una teología del presagio pagano. Hermes se vuelve útil, recuperado, armonizado. Pero entonces llega Agustín y todo cambia. Agustín, leyendo el mismo Asclepio en su traducción latina, se fija en un pasaje que describe cómo los sacerdotes egipcios animaban estatuas de dioses atrayendo demonios o espíritus hacia ellas, una práctica de lo que podríamos llamar magia operativa o creación de dioses. Agustín interpreta esto como idolatría y adoración de demonios. Peor aún, lee a Hermes elogiando esta práctica. El contexto del ataque de Agustín es su crítica más amplia de la magia misma y su polémica contra Apoleyo de Madaura, ese platónico educado que buscó la salvación en el ocultismo egipcio y escribió El asno de oro. Para Agustín, lo que Lactancio leyó como profecía es en realidad obra de un hombre aliado con demonios, engañado por los mismos espíritus que adoraba. Hermes puede decir verdades sobre Dios, pero esas verdades provienen de una mediación demoníaca, y su conocimiento previo del triunfo del cristianismo no proviene de la inspiración divina sino de una confederación diabólica. Agustín concede a Hermes una especie de conocimiento fragmentado, dice mucho de Dios según la verdad, pero ese conocimiento está contaminado en su fuente. Aquí está el texto en sí. La palabra perfecta, o sermo perfectus, es una traducción correcta del título griego original de Asclepio, y el pasaje que Lactancio cita en griego corresponde aproximadamente a un pasaje de nuestra traducción latina. Así Asclepio, la obra que contiene la extraña descripción de cómo los egipcios fabricaron sus ídolos y el lamento por la religión egipcia, se santifica porque contiene una profecía acerca del Hijo de Dios. No fue solo en Asclepio que los escritores herméticos utilizaron la expresión, Hijo de Dios. Al comienzo de Pimander, que es el relato hermético de la creación, se dice que el acto de la creación es a través de un verbo luminoso que es el Hijo de Dios. Al hablar del Hijo de Dios como palabra creadora, con citas de las Escrituras, Lactancio aporta la confirmación gentil, señalando que los griegos hablan de él como el Logos, y también de Trismegisto. Sin duda estaba pensando en el pasaje sobre el verbo creador como Hijo de Dios en el Pimander, y añade que Trismegisto, que de un modo u otro investigó casi toda la verdad, describió a menudo la excelencia y la majestad del verbo. De hecho, Lactancio considera a Hermes Trismegisto como uno de los videntes y profetas gentiles más importantes que previeron la llegada del cristianismo, porque habló del Hijo de Dios y del verbo. Lactancio no dice nada en ninguna parte contra Hermes Trismegisto. Es siempre el escritor más antiguo y sabio,
cuyo tenor es agradable al cristianismo y cuya mención de Dios Hijo lo coloca entre las sibilas como un profeta gentil. Agustín fue sin embargo una dificultad para el mago del Renacimiento que deseaba seguir siendo cristiano, porque Agustín en De Civitate Dei condena severamente lo que Hermes el egipcio, llamado Trismegisto, escribió sobre los ídolos, es decir, el pasaje de Asclepio que cita extensamente sobre cómo los egipcios en su religión mágica animaban las estatuas de sus dioses por medios mágicos, atrayendo espíritus hacia ellas. Agustín no está utilizando un texto griego de Asclepio, como había hecho Lactancio, sino la misma traducción latina que tenemos y que por lo tanto, debe ser al menos del siglo IV. El contexto en el que Agustín ataca el pasaje idólatra de Asclepio es importante. Ha estado atacando la magia en general y en particular las opiniones sobre espíritus o demonios sostenidas por Apoleyo de Madaura. Apoleyo de Madaura es un ejemplo sorprendente de uno de esos hombres, altamente educados en la cultura general del mundo grecorromano que, cansados de las viejas enseñanzas de las escuelas, buscaron la salvación en el ocultismo, y particularmente en el tipo egipcio de ocultismo. Nacido alrededor del año 123 después de Cristo, Apoleyo fue educado en Cartago y Atenas y luego viajó a Egipto, donde se vio involucrado en un pleito en el que fue acusado de magia. Es famoso por su maravillosa novela, conocida popularmente como El asno de oro, cuyo héroe es transformado por las brujas en un asno, y después de muchos sufrimientos en su forma animal, vuelve a transformarse en forma humana después de una visión estática de la diosa Isis, que se le acerca en una playa solitaria por donde ha varado desesperado. Finalmente se convierte en sacerdote de Isis en un templo egipcio. Todo el ambiente de esta novela con su tema ético, su iniciación o iluminación estática, su color egipcio, es como el ambiente de los escritos herméticos. Agustín llama platónico a Apuleyo y lo ataca por sus opiniones sobre los espíritus aéreos o demonios que consideraba intermediarios entre los dioses y los hombres. Agustín considera esto impío, no porque no cree en los espíritus del aire o en los demonios, sino porque piensa que son espíritus malignos o demonios. Luego ataca a Hermes Trismegisto por alabar a los egipcios por la magia mediante la cual atraían tales espíritus o demonios a las estatuas de sus dioses, animando así las estatuas o convirtiéndolas en dioses. Aquí cita verbalmente el pasaje de Asclepio sobre la creación de dioses. Hermes presagia estas cosas como el cómplice del diablo, suprimiendo la evidencia del nombre cristiano, y sin embargo prediciendo con una dolorosa insinuación, que de él procedería la ruina de todas sus supersticiones idólatras, porque Hermes fue uno de aquellos que conociendo a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni fueron agradecidos, sino que se envanecieron en sus imaginaciones, y su necio corazón estaba lleno de oscuridad. Sin embargo, continúa Agustín, este Hermes dice mucho de Dios según la verdad, aunque en su admiración por la idolatría egipcia estaba ciego, y su profecía sobre su desaparición la recibió del diablo. Agustín no dice nada en absoluto sobre la mención de Hermes del Hijo de Dios, y todo su tratamiento del tema es quizás, en parte, una respuesta a la glorificación de Hermes por parte de Lactancio como un profeta gentil. Pero para el mago del Renacimiento, la magia contenida en Asclepio era la parte más atractiva de los escritos herméticos. ¿Cómo podía un mago cristiano sortear a Agustín? Marsilio Ficino lo hizo citando la condena de Agustín y luego ignorándola, aunque tímidamente practicando magia. Giordano Bruno tomaría el camino más audaz al sostener que la religión mágica egipcia del mundo no solo era la más antigua sino también la única religión verdadera, que tanto el judaísmo como el cristianismo habían oscurecido y corrompido. Hay otro pasaje sobre Hermes Trismegisto en el De Civitate Dei, muy separado del de la idolatría egipcia, y en un contexto bastante diferente. Agustín está afirmando la extrema antigüedad de la lengua hebrea y que los profetas y patriarcas hebreos son mucho anteriores a cualquiera de los filósofos gentiles, y la sabiduría de los patriarcas anterior a la sabiduría egipcia. En verdad, nada más que la astronomía y otras ciencias que parecían más ejercitar el ingenio que elevar el conocimiento. En cuanto a la moralidad, no se agitó en Egipto hasta la época de Trismegisto, quien en verdad fue mucho antes que los sabios y filósofos de Grecia, sino después de Abraham, Isaac, Jacob, José y también Moisés, porque en el tiempo en que nació Moisés, vivía Atlas el hermano de Prometeo, un gran astrónomo, y era abuelo por línea materna de Mercurio el Mayor, quien engendró al padre de este Trismegisto. Agustín confirmó así con el gran peso de su autoridad la extrema antigüedad de Hermes Trismegisto, mucho antes que los sabios y filósofos de Grecia. Y al darle esta curiosa genealogía, según la cual se le fecha 3 generaciones después que un contemporáneo de Moisés, Agustín planteó una cuestión que iba a ser muy debatida en relación con las fechas relativas de Moisés y Hermes.
Todos estos puntos de vista serían sostenidos por hermetistas y magos posteriores. Hacia 1460 un monje, uno de los muchos agentes contratados por Cosimo de Médicis para recolectar manuscritos, trajo a Florencia desde Macedonia un manuscrito griego. Contenía una copia del Corpus Hermeticum. Aunque los manuscritos de Platón ya estaban reunidos, en espera de traducción, Cosme ordenó a Ficino que los dejara a un lado y tradujera la obra de Hermes Trismegisto de inmediato, antes de embarcarse en los filósofos griegos. Es el propio Ficino quien nos lo dice. Cosimo le había entregado las obras de Platón para que las tradujera. Pero en el año 1463 llegó a Ficino la noticia de Cosimo de que debía traducir primero a Hermes de inmediato, y luego pasar a Platón. Ficino hizo la traducción en pocos meses, mientras el viejo Cosme, que murió en 1464, aún vivía. Luego empezó con Platón. Es una situación extraordinaria. Están las obras completas de Platón, esperando, y deben esperar mientras Ficino traduce rápidamente a Hermes, probablemente porque Cosme quiere leerlo antes de morir. ¿Qué testimonio es este de la misteriosa reputación del 3 veces grande? Cosme y Ficino sabían por los padres que Hermes Trismegisto era mucho anterior a Platón. También conocían el latín Asclepio, que despertó el apetito por la sabiduría egipcia más antigua de la misma fuente prístina. Egipto fue antes que Grecia, Hermes fue anterior a Platón. Lo que Goethe está demostrando aquí es la infraestructura de la autoridad intelectual del Renacimiento. Lactancio y Agustín no son enemigos, son la misma tradición fuente leída en direcciones opuestas. Ambos se leen de forma selectiva. El mago del Renacimiento no puede simplemente rechazar a Agustín. El peso de Agustín en la cristiandad es absoluto. Pero Agustín les ha dado algo con que trabajar. Ha fechado a Hermes cerca de Moisés, ha confirmado su antigüedad y ha admitido de mala gana que Hermes dice mucho de Dios según la verdad. Una solución, la que siguió Ficino, es la lectura táctica, citar la condena de Agustín en voz alta y luego ignorarla silenciosamente en la práctica. Otra solución, que Bruno abrazaría de manera más radical, es invertir toda la jerarquía moral de Agustín. Si la religión egipcia es realmente antigua, si su magia es real, entonces quizás Agustín se equivocó al condenarla. Quizás la cadena de la tradición sea más profunda que las pretensiones de sustitución del cristianismo. Lo que Goethe capta es el momento en que la autoridad de un texto se vuelve separable de su contenido. Agustín condena la magia hermética, pero su propia autoridad, su datación de Hermes, su confirmación de la antigüedad de los textos, su admisión de que contienen verdad, se convierte en el andamiaje sobre el que se reconstruye la magia renacentista. El pasaje de Asclepio sobre las estatuas animadas y la canalización de demonios, que Agustín interpreta como idolatría, se convierte para Ficino y Bruno en una descripción del conocimiento operativo genuino. El conocimiento contaminado se convierte en el único conocimiento que vale la pena tener. No se trata de una mala interpretación ingenua. Se trata de la reconstrucción deliberada de una tradición rival dentro del caparazón del discurso cristiano. Y funciona. Hacia 1500, Hermes Trismegisto ya no es un profeta pagano condenado. Es el fundador de una teología del antiguo Egipto que subsiste debajo y antes del cristianismo mismo. Siguiente, Marsilio Ficino, Introducción al Pimander. El Spitzenkorpertelema. Si este archivo te resulta útil, apóyalo en Patreon. Enlace en la descripción.